Rubén Jorge Salazar Ojeda. Estudió la licenciatura en Arte Dramático y Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Realiza un posgrado de especialidad en psicoanálisis en el Círculo Psicoanalítico Regiomontano. Su formación la complementa con algunas otras materias como tanatología en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sexualidad, género y violencia en la UNAM, intervención, negociación y mediación de conflictos en la UAM. Actualmente cursa la maestría en terapia psicoanalítica en la Universidad Humanitas. En lo concerniente al área escénica y las letras, realizó una especialización en iluminación y mecánica teatral, diplomado de narradores y cuentacuentos, por ALER, IBI México y la UNAM. En el aspecto profesional y laboral, actualmente es subdirector de Intervención Psicológica de la Coordinación de Intervención Psicológica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Anteriormente fue jefe de Unidad Departamental de Psicoterapia para Niñas, Niños y Adolescentes de la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial. Colaboró como psicólogo especializado en la Unidad de Asesoramiento Psicológico en Materia Familiar de este tribunal. Terapeuta de la Asociación para la Atención de Víctimas de Abusos Sexuales. Director académico en el Centro de Capacitación Profesional de Monterrey y en la Ciudad de México, donde también se desempeñó como docente. De igual forma, fue docente y expositor en el Centro Nacional de Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes. En Televisa fue coordinador, gerente y realizador de producción en la dirección de proyectos para diversos programas de televisión y obras teatrales. Paralelamente, ha dado terapia privada y ha participado en diversos talleres y conferencias. Me gustaría comenzar hace algunos años, en 92, tuve la suerte de asistir a una conferencia de Paulo Freire que estuvo en México. Paulo Freire era un pedagogo muy importante, un estudioso de todo lo que implicaba el estudio, la academia, las técnicas y metodologías para enseñar a los niños en las escuelas. Estaba permanentemente en contacto con gente de derecho y con psicólogos. Paulo Freire ese día llegó y estaba muy nervioso y comentaba que a lo largo del viaje y antes de llegar al lugar de la conferencia no sabía con qué iba a comenzar. Una noche anterior él había preparado y había hecho un resumen de algo que tenía listo para compartir con todos los alumnos, con toda la gente que estábamos en la universidad y que le parecía que era muy importante. En el camino del hotel a la universidad cambió de opinión y dijo que él no se atrevía a decir que era lo más importante para la gente porque ni siquiera para él sabía que era lo más importante. A mí me pasó algo parecido justo cuando venía para acá. El día que me invitaron dije, sí, ¿cómo no? Cuando venía para acá hace una hora dije, ¿en qué me metí? Es un tema delicado. Y llegar aquí y venir con todo un tema preparado me hizo reflexionar sobre estas palabras de Paulo Freire. Y al final él decía en esta conferencia, para iniciar esta conferencia, él decía, bueno, acabé por llegar a la conclusión de que lo más importante a la hora de que alguien va a platicar con un público es la curiosidad que ellos tengan por el tema, por lo que ellos quieren saber. Y es muy a propósito del tema que voy a abordar hoy, la entrevista con niñas, niños y adolescentes. Me parece que como un primer punto muy importante, me parece que tenemos que saber a quién vamos a entrevistar, de qué vamos a hablar, qué vamos a preguntar. Llegar y preguntarle a un niño, a una niña, a un adolescente, preguntas de cajón sirve, está muy bien, pero hay particularidades en cada caso que me parece que son muy importantes de abordar.
Y lo menos que podríamos hacer es darle una revisada al caso, platicar con los asesores, con la gente que nos acompaña en nuestra labor cotidiana, para también ponernos al tanto, intercambiar algunas opiniones relacionadas con el caso. Yo puedo hablar específicamente de la experiencia que tengo en materia familiar en este tribunal, y es muchísimo el trabajo que se tiene en los juzgados y en las salas. Son muchísimos los casos que tienen que atender día a día, a lo largo de la jornada, todos los compañeros que están aquí en el tribunal. Es muy difícil que tengan tan fresca en la memoria todo el caso, todos los detalles de un caso. Cuando se va a tener una audiencia, cuando se va a tener una entrevista, una plática, me parece que vale la pena acercarse nuevamente, refrescar tanto como sea posible y saber qué podríamos preguntar. ¿Qué le podemos preguntar a un niño, a una niña, a un adolescente que viene a un lugar desconocido, en donde él sabe, por todas estas fantasías que le han compartido los adultos, incluso algunas personas que están ya en la oficina, en las oficinas del tribunal, algunas personas cercanas a la familia, todo aquello que han estado comentando respecto a lo que están viviendo estos niños en la separación o divorcio de los padres. Y una de las preguntas que me hago es: ¿y por qué van a querer compartir o platicar de esto que les está pasando? ¿Alguien en su sano juicio quiere hablar de lo que le duele, de lo que le lastima, de lo que le da miedo, de lo que le da enojo, de lo que le estruja el estómago y no saben ni qué demonios es, pero saben que se está sintiendo en el cuerpo? Y entonces tengo que llegar con unos desconocidos que, por muy bien que me traten, me van a empezar a hacer preguntas. ¿Y por qué les tengo que contestar? ¿Qué van a hacer con lo que yo les conteste? Eso es una de las cosas que a lo largo de esta práctica me he preguntado constantemente. No tengo respuestas. A veces esperamos que la gente que está preparándose constantemente o que tiene ciertos puestos o cierto lugar en alguna institución, en alguna empresa, por esos cargos que ocupamos, lo tenemos que saber todo. Y no. Hay veces en que hay muchas cosas que no las sabemos. No sabemos. Yo no tengo respuesta para esto. Y me parece que desde ahí es algo muy importante para reflexionar. Anoté aquí en esta lámina algunas consideraciones que hacen a algunas instituciones y organismos a nivel internacional que se tienen que considerar para llevar a cabo una entrevista con niñas, niños y adolescentes. Durante la entrevista, la niña, niño o adolescente, durante las entrevistas a niñas, niños o adolescentes, las previsiones y preguntas que se les realicen deben ser muy claras, con una estructura muy simple, otorgando el tiempo necesario para contestar y asegurándose de que ha comprendido la prevención o pregunta. A veces lo más simple es lo que más trabajo cuesta. No sé, a veces también lo he llegado a preguntar, ha habido quien me ha contestado y piensan que porque son niños, que porque son pequeños, no van a entender. Y empiezan a buscar la manera de hacerles preguntas que todos los días nos hacemos de la forma más ordinaria y coloquial, ¿sí? Y quieren tratarlos como si no tuvieran la capacidad de entender. Nosotros lo que entendemos cuando llegan los consultantes, tanto adultos como niños, al proceso terapéutico, hay algo que les menciono permanentemente a los padres: los niños se dan cuenta de todo, lo entienden todo o casi todo. La situación es que, dependiendo de su etapa de desarrollo, no lo saben explicar
todo. No tienen el vocabulario, el orden racional que los adultos, los adolescentes podemos llegar a tener porque ya pasamos por diferentes etapas de desarrollo. Tenemos un cierto grado de madurez cognitiva y entonces podemos contestar. Los niños se dan cuenta. Los niños se dan cuenta que sus papás están divorciados, que se separaron, que ya no viven en la misma casa, que se pelean, que se insultan, que se ofenden constantemente, que no se hablan, que están enojados. Por lo menos ellos lo interpretan así. Lo curioso es que los adultos dicen que los niños no se dan cuenta porque cuando se pelean se van a otro lado a pelear, o que cuando están enojados se van a otros espacios. Seguramente viven en diferentes casas los niños y los papás, y los niños no se alcanzan a dar cuenta de esto. Se dan cuenta. El problema que tenemos los adultos es que preguntamos mucho y no escuchamos, o a veces respondemos por ellos. Los niños, insisto, se dan cuenta. La situación es que no siempre saben elaborar con palabras lo que están pensando o lo que están sintiendo. Es muy importante que sean preguntas simples, sencillas, claras, que los niños no se compliquen con un vocabulario que no entienden, que rodean pensando que para matizar, para suavizar las preguntas, ¿sí? Y entonces acaban por confundirlos o acabamos por confundirlos. Tiene que ser muy claro. Y darles tiempo a contestar. A veces no les damos la oportunidad. Me han tocado algunas ocasiones en donde se están haciendo entrevistas a niñas o a niños y los niños se quedan callados, están pensando qué responder y ya contestaron por ellos. O les cambian la pregunta, les enciman otra pregunta. Van a una velocidad, a la velocidad de los adultos, que creemos que todos tienen que contestar, como nosotros creemos que nos deben contestar, y no es así. ¿Sí? Insisto, el primer punto que tenemos que considerar es que estos niños llegan a un lugar que es desconocido, al que no querían venir, a hablar de cosas en las que no quieren hablar, que les cuesta mucho trabajo. Y no están obligados, no están obligados. Se presentan, pero no están obligados a contestar. El siguiente punto, se debe evitar la reiteración innecesaria o no procedente, tanto de las preguntas como de las entrevistas, promoviéndose la labor interdisciplinaria cuando las circunstancias lo permitan. Es muy importante no insistir en las preguntas. Si hacemos una pregunta clara y simple, con una vez que hagamos esa pregunta, demos un espacio de tiempo para que intenten contestar. Si esa pregunta no es contestada, posiblemente, solo posiblemente, no sabe qué contestar porque no tiene respuesta, no conoce la respuesta de lo que se le está preguntando. Podría pasarse a otra pregunta, pero después de darle un tiempo, ¿sí? Y observar si el niño está incómodo o la niña está incómoda, está nerviosa, si está distraída, si está ansiosa. Y entonces podríamos salirnos un momento de estas preguntas que ya empezamos a abordar y a lo mejor, en vez de hacer una pregunta, podríamos hacer un comentario del día, de la lluvia, del tránsito, del lugar, platicar alguna anécdota, platicar algún cuento. En proceso terapéutico, a mí me gusta, cuando voy a atender a niños y a niñas, llevarles a dar un recorrido. Si es aquí en el tribunal, lo he compartido con mis compañeras,
que por qué no se toman el tiempo en la primera sesión antes de entrar al consultorio, de darles un recorrido por el piso, enseñarles los demás consultorios, entrar a la cámara de GESEL y enseñarles los materiales que tenemos, ¿sí? Llevarlos a mi oficina o a la oficina del director y presentárnoslos. ¿Sí? Aquí también podría hacerse, salir, explicarles los nombres de las funciones que atendemos en los diferentes espacios, explicarles de qué se trata cada uno de los lugares, más que preguntar, hacer que ellos se distraigan un momento y que esta distracción sirva para bajar la ansiedad. Contarles un cuento. Yo inicio mis sesiones terapéuticas con un cuento. Busco entre una serie de libros, de cuentos, incluso de novelas, algunos fragmentos que les recomiendo y después los comparto con los papás para que los papás, si pueden, consigan el libro y puedan compartir con sus hijos estas historias que les ayudan mucho a relajarse. Pues aquí ustedes podrán analizar y hacer una interpretación de la cara del niño con las preguntas que le está haciendo la psicóloga. La entrevista debe efectuarse en un lugar que resulte cómodo, seguro, privado para la niña, niño o adolescente. La autoridad debe brindar la atención requerida a las condiciones en que se desempeñe la entrevista, que deberá realizar la autoridad a cargo. Son muy importantes las condiciones del espacio, que se sienta cómodo, que se sienta seguro. Hay niños que cuando les dicen que van a asistir a este tipo de pláticas, o que van a ir con el psicólogo, o que van a ir con el dentista, o que van a ir a ciertos espacios o con ciertas personas que a ellos los ponen nerviosos, pasan muy mala noche, llegan a tener pesadillas, empiezan a imaginar cosas desagradables y llegan muy ansiosos a estos espacios. Si además de llegar ansiosos con una serie de fantasías de todo lo que implica estar en ese lugar, las condiciones en donde ellos van a estar para llevar a cabo la entrevista, ellos no se sienten cómodos, no se sienten seguros, hay demasiada gente entrando, saliendo, pasando por ese espacio, se distraen y no los ayudan a bajar la ansiedad. Regularmente a nosotros, aquí en el tribunal, en la dirección de psicología, en nuestra área de asistencia técnica, nos solicitan la presencia de los psicólogos cuando hay pláticas con niñas, niños o adolescentes. Y una de las intenciones en estas pláticas es que nosotros podamos atender a estas niñas, niños o adolescentes para bajar la ansiedad. Pues resulta que por más intentos que de repente hacemos y con el poco tiempo con el que se cuenta, intentamos bajar la ansiedad, pero ustedes imagínense, porque los conocen estos espacios, todo lo que está aconteciendo no permite a veces que los niños puedan concentrarse y relajarse para tratar de disminuir esta ansiedad. Siempre que se requiera la autoridad correspondiente, debe solicitar la colaboración de un profesional en trabajo social y o psicología del Poder Judicial o de otras instituciones. Es muy importante que algún psicólogo, trabajador social, compañeros del DIF o del tribunal o de alguna otra institución pueda acompañar este tipo de pláticas precisamente para observar en qué condiciones se encuentran las niñas, los niños, los adolescentes, para en el momento propicio para comenzar la plática. No se puede empezar de lleno, no se puede comenzar la plática de lleno sin que haya habido una preparación. Los niños llegan de la calle, a veces vienen de recorrer distancias muy grandes para llegar al tribunal. A los papás, independientemente del transporte que utilicen para llegar, se les puede llegar a complicar. Sabemos que el tribunal está situado en una zona complicada, a veces hay marchas, el movimiento de gente hacia esta zona es muchísimo,
la gente que se desplaza hacia toda esta zona. Se les puede hacer tarde. Y con esta presión que tienen los adultos de llegar a tiempo, porque esto es un evento muy importante y además que tiene un carácter oficial y judicial, la gente se presiona muchísimo. Y esa presión, esa ansiedad, ese estrés, se los transmiten a los niños. Entonces, los niños posiblemente pasaron una mala tarde o una mala noche. Tal vez no durmieron muy bien. Si desayunaron tranquilamente o desayunaron, digamos que pues les fue bien, los apresuran para que salir a tiempo de casa, hacen un desplazamiento largo, la mamá, el papá o quien los acompañe viene ansioso, nervioso, estresado, y cada situación que les retarde para llegar al tribunal y atender la situación que van a atender, exponencialmente aumenta el estrés de los adultos. Se supone que los adultos somos quienes tendríamos que regular emocionalmente a los niños, pero para regular a los niños nosotros tenemos que estar autorregulados, nosotros tenemos que estar tranquilos, ¿sí? Porque si no, ¿cómo regulamos a los niños? ¿Han visto cuando lloran algunos bebés y las mamás están desesperadas y los cargan y los van a tranquilizar y le dan… Ya lo desnucaron, pero no lo tranquilizaron. Y esa es la señora que dice que está tranquilizando al niño, que lo está regulando. ¿Quién estará más ansioso? Entonces, imaginemos todo este contexto. Y el primero que va a tener que contestar es el niño. Las preguntas, va a estar en la entrevista. Bueno, algo que es muy importante, no puse todos los puntos, solamente puse algunos puntos que me parecen muy importantes, que yo sé que los conocen, pero no está de más mencionarlos, reiterar la importancia de estos puntos. Y uno que me parece fundamental, todos aquellos que intervengamos en una plática con niñas, niños o adolescentes, me parece que es muy importante agradecer el tiempo y todo aquello que nos hayan compartido estas niñas, niños y adolescentes. Insisto, para ellos no es fácil contestar todo esto que les vamos a preguntar. No es sencillo. En una sesión terapéutica grupal o al final de un proceso terapéutico de cada sesión, también tenemos por costumbre los psicólogos agradecer al final de la sesión todo aquello que nuestros consultantes comparten con nosotros. Ir a hablar de lo más íntimo, privado, doloroso, no es sencillo, por muy psicólogo que sea el que está ahí enfrente. No es nada sencillo. Compartir estas historias, lo menos que podemos hacer es recibirlas con respeto y agradecer lo que nos hayan podido o querido compartir. En psicología se utiliza el rapport. El rapport no es más que generar, crear las condiciones o una atmósfera propicia para llevar a cabo una sesión cualquiera, de lo que se trate esa sesión. Ya hablamos del espacio. Sería muy interesante que además del espacio se les saludara, se les diera la bienvenida y de alguna manera también se hiciera un brevísimo encuadre, lo que nosotros también llamamos encuadre. En ese encuadre se habla de el tiempo aproximado que pudiera durar la entrevista, por qué está ahí, para qué lo invitamos a que esté en ese lugar para platicar con él, con ella. Que se sienta tranquilo, que se sienta seguro. Algo que me parece muy acertado, muy atinado, es presentar a cada una de las personas que estemos dentro de ese espacio para llevar a cabo la plática. Y una cosa que he observado que les llama mucho la atención a las niñas y a los niños es cuando los señores y señoras
del Ministerio Público, les dicen que están ahí para cuidarlos, que son sus defensores, que se sientan tranquilos, que ellos van a estar ahí para orientarlos y para lo que se les ofrezca. La cara de los niños, de los adolescentes, cambia cuando hay alguien que les dice cosas como estas. Cuando están también las compañeras o compañeros del DIF y que ellos también se acercan, los presentan y se les dice que ellos están ahí para atenderlos, para cuidar todas las condiciones, que se sientan bien, que los van a acompañar en todo momento. Es un respaldo importantísimo para las niñas, para los niños, para los adolescentes. En este encuadre es importante que se les explique que si hay alguna cosa que no puedan o no quieran contestar, pues que no lo hagan, que se sientan con la tranquilidad de no sentirse forzados. Ahora, propiamente en la técnica de la entrevista, yo les decía que comienzo, cuando hay oportunidad, contando alguna anécdota, algún cuento, alguna historia. No necesariamente tiene que ser de algún libro, de alguna novela, de algún cuento. A veces les platico, les invento que tuve por ahí algún contratiempo antes de llegar al juzgado y que tengo mucho calor, que si no tienen calor, que si se dieron cuenta cuánta gente había en la Alameda, que si no les costó trabajo transportarse en el metro o en el taxi, o que si encontraron un lugar fácil para estacionar el coche donde venían, que cómo les había ido por la mañana, cómo les ha ido por la mañana antes de llegar, qué les platicaron sobre esta plática que íbamos a tener, sobre esta conversación. Cualquier situación que pueda a ellos hacerles sentir en confianza, que no empecemos inmediatamente con preguntas, sino compartiendo algo de nosotros. Hace como 2 o 3 años, en una supervisión en Secofam, un papá que ya tenía como 3 años, casi 3 años, intentando llevar a cabo las convivencias, me tocó la supervisión. Y entonces llegaba el señor, ¿sí? Y desde que llegaba, todavía no saludaba a la niña y ya la estaba bombardeando de preguntas. La niña se resistía a convivir con él, era en el espacio de convencimiento. La niña se resistía a convivir con él, se ponía detrás de la mamá y el señor se desesperaba. Tenía casi 3 años con esta forma de intentar interactuar con su hija. Entonces, la niña dijo que ya se quería ir, preguntaron si se podían ir y les dijeron que sí, que ya podían salir. El señor se quedó y me dijo, oiga, me platicó toda esta situación que les comparto y me dijo, ¿qué puedo hacer? No quiere jugar conmigo, no quiere platicar conmigo. Y la pregunta que le hice, ¿y usted platica con la señora? ¿Con la mamá de la niña? No. Y si la niña no quiere jugar, ¿por qué no invita a la señora a jugar? Se me quedó viendo como, ¿y de dónde lo trajeron, no? Y sí, ¿y cuál es el problema? Si yo invito a una persona a jugar y esa persona se atreve a jugar conmigo, ¿no está confiando en mí? ¿No estamos estableciendo una comunicación? Fíjense qué curioso. La gente, los adultos mandamos a nuestros hijos y queremos a las escuelas y queremos buscar la mejor escuela y que tenga 2 o 3 idiomas, karate, natación, básquetbol, griego antiguo, sánscrito, actuación, música, un montón de cosas. Y yo me acuerdo cuando era niño que la familia nos pepenaba del brazo en saluda y nos retorcían, nos daban un pellizcón, ¿no? Y la señora y el señor no se saludan, ni se voltean a ver. Y quieren que la niña o el niño se vaya con el otro. Al que no saludan y lo ven con un desprecio, ¿cómo puede un niño o una niña irse con esa persona
si mi mamá o mi papá ni siquiera los saluda? Ellos no se saludan. Y entonces le dije al Señor, pues invite a la señora a jugar. Otra cosa, no le pregunte. Tiene fotografías de su familia, del tiempo que estuvieron cuando ella nació, cuando logró estar en casa con su esposa y con su hija. Sí, traiga fotografías suyas de cuando era niño, de su familia, del tiempo que pasó con ella y con su mamá, y platíquele, cuéntele su propia historia. ¿Se dan cuenta que la historia de los niños y de las niñas es contada por adultos, la mamá o el papá, y luego si mamá y papá están peleados, uno cuenta una versión y el otro cuenta otra? Por los hermanos, por los maestros, por los doctores, por los abogados, por los amigos. El niño, la niña, ¿cuándo cuenta su propia historia? ¿Cómo cuenta su propia historia? ¿Quién se la contó? ¿Cómo se la contó? Parte del proceso terapéutico que nosotros hacemos aquí en el tribunal, el enfoque es que estos niños asuman su historia como propia, puedan contar su historia y se coloquen como protagonistas de su historia. Resignificar esta historia que a veces es muy dolorosa para ellos y que le puedan tratar de disminuir ese dolor y encontrar diferentes aristas donde pararse y ver que hay otros sentimientos muy gratos en esa historia que es de él o de ella y que ellos también pueden contar. No solamente, esa historia no solamente es como se lo cuentan los otros. Entonces, este señor, a la siguiente sesión en Secofam, llevó unos juegos e invitó a la señora a jugar. Aquí quiero aclarar una cosa. La señora favoreció, aceptó, entendió qué estaba pretendiendo este señor y aceptó el juego. Y empezaron a jugar. ¿Qué creen que sucedió cuando esta niña vio que su mamá y su papá empezaron a jugar? Pues le llamó la atención, se acercó y empezó a jugar con ellos. ¿Sí se han dado cuenta que los niños les dices, o antes nos decían, estas son pláticas de adultos, váyanse por allá? Que nos vamos, nos dábamos la vuelta y nos parábamos allá atrás a escuchar todo lo que estaban platicando. Estos programas no son para niños, vete a tu cama. Pues si tenía tele ponía el mismo canal que estaban viendo ellos, porque no es para niños. ¿Por qué no jugamos a eso como cuando éramos niños y saber que yo fui niño y que algún día me dijeron, no, eso no, y que era lo primero que quería? No, eso no, no hagas eso, no digas eso. Y era lo primero que decía y que hacía. También con los niños, en una plática puede funcionar. Tenemos que cautivarlos. No venimos a platicar con cualquiera y de cualquier cosa. Tenemos que seducirlos en el amplio sentido de la palabra. ¿Sí? Que ellos digan, wow, qué padre platicar con esa señora o con ese señor. No sé quién era, pero estuvo padre platicar con estos. ¿Sí? Las fotografías después le hicieron un recorrido por toda su historia y afortunadamente estas personas salieron de Secofam. Fue uno de esos buenos casos en los que después de muchos años pudieron tener estas convivencias, y qué bueno, porque la niña iba a crecer, híjole, iba a complicarse mucho más este asunto. Son una de las tantas cosas que de repente se nos pueden ocurrir para platicar, para compartir un momento con niños, con adolescentes. Evidentemente, pues nosotros no les vamos a llevar las fotos de la familia, pero tenemos algunos otros recursos, alguna historia, algo por ahí que les puede llamar la atención, y entonces a partir de que ellos nos presten esta escucha, empezar a platicar con ellos. Voy a pedirles que compartamos 2 videos en donde son de una película
de un caso que fue real y que después se llevó al cine, donde se hacen entrevistas a unos niños. Las dos personas que hacen las entrevistas son psicólogas. Por favor, traten de analizar qué es lo que está sucediendo en estas entrevistas, por favor. Recollection, as they say in the courtroom. I've got some really crazy-looking dolls to show you. These are as nutty as anything. Wow, that's weird. These kind of look like cupcakes, don't they? She has a belly button. She has hair on her vagina. And this one has a penis. Now I'd like you to look at a picture. You know him, don't you? Remember him? Yeah, I think. I think. Now, was Stan he a told you. teacher when you were in school back then? No, I don't think I remember him. Look at his face. No. Was he around? Maybe back then. No, I wasn't. Who's she to do this? You should listen. I didn't see him much. Once or twice. The older kids like you have to help the little kids because they're not as smart as you. And we found out some crummy stuff happened to these little kids. Do you think you might be able to help us out? It didn't happen to me. No, it didn't happen to you. Somehow. Sections of the videotape made by Miss McFarland of the children. Thank you. Thank you. And the little boys have, guess what, down here? A real looking penis. Now, which doll do you think would be good for Ray? I don't know. Okay, how about this one? Okay. What I like is her hair, even though it doesn't really look like real hair, does it? Fuzzy. Look! He's got a little hair on his great big ugly penis. Were you trying to teach these children? No sé si observaron el sesgo y cómo están inducidas las preguntas en ambos casos. Esto puede parecer muy exagerado porque en ambos casos se habla de un posible abuso sexual. Es una película que habla de diferentes casos de niños abusados sexualmente. Este material me llamó la atención precisamente por esta situación del sesgo, de la inducción. Si se dan cuenta, en ambos casos los niños están muy desconcertados por el manejo que hacen ambas psicólogas con el material, con los juguetes, que son material terapéutico, y la forma en la que ellos la manipulan. En la primera entrevista, la insistencia de la terapeuta, de la psicóloga, de que el niño pudiera haber sido abusado. De diferentes maneras, hasta que el niño parece que contesta que sí, una que otra vez o muy poco sucedió algo con él. A ese es el punto al que llevan en esta insistencia que hay con las preguntas que se hacen con los niños. Van a acabar por contestar algo que nosotros queremos escuchar. Dependiendo de la etapa de desarrollo de los niños, no están ellos todavía lo suficientemente aptos para entender algunas construcciones de ideas, de algunas preguntas que les hacemos, y entonces se pueden confundir aun cuando sean muy simples. Entienden muchas cosas, pero insisto, no saben cómo colocarlo en la palabra. Por eso cuando nosotros trabajamos con niños, trabajamos con juguetes, trabajamos con el juego. El juego es el lenguaje simbólico, el trabajo de interpretación que nosotros hacemos con los niños,
Por eso recurrimos a este tipo de materiales, pero también este tipo de materiales, por muy juguetes que sean, pueden tener esta doble función. El mal manejo de este tipo de materiales puede llevar a situaciones como esta. Y cuando hablaba hace rato de la ansiedad, me parece que también hay bastante ansiedad en quien entrevista, como en el caso de estas dos terapeutas, porque se ha contestado, porque se ha respondido aquello que ellas están buscando que sea respondido. Cuando veo este tipo de situaciones, pues yo me pregunto, ¿la ansiedad de quién vamos a tratar de disminuir? ¿La de aquellos que están preguntando o la de los niños? Porque hay muchísima ansiedad en todo esto. Preguntar, llevar un caso de esto también para los adultos genera muchísima ansiedad. En los niños, imagínense que de repente hay pláticas con niños de 4, yo sé que hasta menos de 4 años, pero de 4, 5, 6, 7 años, 8 años. Y que de repente con todo esto que he venido platicando con ustedes, llegan los niños, se sientan. ¿Cuántos segundos les gusta que un niño o una niña pueda aguantar sentado y que le estén preguntando? Pues resulta que de repente hay niños que se voltean, empiezan a distraerse, a voltear, y entonces les exigen que se estén quietos, que pongan atención, pero como órdenes, y empiezan a subir el volumen de la voz, y se nota que están perdiendo la paciencia las personas que están llevando a cabo la entrevista. Son niños de 4, 5, 6, 7, 8 años que no van a poder permanecer por muchos segundos atentos. Ahora, si yo lo que quiero es llevar a cabo un interrogatorio, no, pues sí lo voy a manejar de esa manera, pero no es un interrogatorio. Nosotros no hacemos interrogatorios, es una plática. Y a un niño se le tiene que hacer sentir, a un adolescente se le tiene que hacer sentir que es una conversación, que es una plática. Y si el niño no puede estar sentado y necesita caminar, necesita voltear, o le doy su tiempo o me muevo con él. Camino, me acerco, busco de alguna manera que escuche lo que le estoy preguntando para ver si me lo puede contestar. Pero no lo puedo obligar a que me ponga atención todo el tiempo que yo decida que me tiene que poner atención. Es muy difícil. Hay niños que tienen problemas de TDA o de Asperger. Es muy difícil que niños como esos logren tener atención por más de unos cuantos segundos. ¿Sí? Y si a esos niños de repente les parece que son preguntas que todo mundo les ha hecho, que a cada rato se las hacen, que les repiten y les repiten, ya no quieren contestar. No quieren, no les da la gana contestar. Se fastidian, los fastidiamos. Había en los últimos trabajos que se han hecho a nivel internacional para atender este tipo de casos, se valen de redes de apoyo. Hace unos meses vinieron a México a darnos una conferencia relacionada con este tipo de apoyos de redes para casos, por ejemplo, con niños con síndrome de Down, con Asperger, con TDA, con alguna situación de estas en donde se requiera que haya redes de apoyo. Justo unas semanas después me pidieron que asistiera a una audiencia donde se iba a llevar a cabo una plática sobre una interdicción a un joven que había sido diagnosticado con esquizofrenia. Y este joven tenía aproximadamente 10 años, él tenía 31 años en ese momento. Este joven tenía 10 años aproximadamente de estar trabajando con redes de apoyo. Había abogados, psicólogos, médicos, psiquiatras que estaban acompañándolo. A este joven, su mamá era la curadora
en estas redes de apoyo. Y el padrastro, que él veía como una figura muy cariñosa y que siempre estaba para apoyarlo, era su tutor dentro de las tutorías que se hacen en las redes de apoyo. Este joven llegó en silla de ruedas. Resulta que de los nervios, una noche antes le dio una contractura. Se puso muy nervioso por esta plática y le dio una contractura y no podía caminar. Entonces rápido consiguieron una silla de ruedas al día siguiente para que él pudiera llegar al tribunal y llevar a cabo la plática. Eran muy jóvenes las personas que lo estaban apoyando, su abogada, el psicólogo, había otras 2 personas que era una psiquiatra y un médico quienes lo acompañaban. Sin embargo, la intención de la abogada, el psicólogo, de este joven y de la mamá era que durante la plática pudieran estar ellos. Los iban a sacar de la plática y les dio tanto miedo que la abogada sacó una lista con las preguntas y me pidió por favor que solamente ese tipo de preguntas le hiciera. Afortunadamente, el magistrado que llevó este caso tuvo la sensibilidad de decir, a ver, que se queden la mamá, el psicólogo y que se quede el psicólogo del tribunal para que podamos llevar a cabo la plática. Se salieron todas las demás personas y se quedó un secretario para llevar la nota de todo lo que iba a acontecer en la plática. Entonces les dije que guardaran por favor la lista de preguntas, que yo no iba a hacer un interrogatorio, que íbamos a platicar, que me platicara cómo había comenzado todo esto, que cómo se sentía y que por qué había llegado en silla de ruedas. Y él me platicó esto y el interdicto se da porque este joven, la mamá, no lo registró cuando era un niño pequeño, dejó pasar el tiempo y un día le vino un quiebre psicótico. La mamá no sabía qué le pasaba. Entonces lo llevó al médico y después de un periplo de pasar por diferentes médicos, uno de estos médicos acertadamente le dijo que lo que necesitaba era atención psiquiátrica. Lo llevan con el psiquiatra y lo primero que le piden son sus documentos. No tenía documentos. Llega al registro civil, palabras más, palabras menos, se los explico después de pasado el tiempo. Llega la mamá a tratar de conseguir el acta de nacimiento y resulta que era un poco complicado. No sé por qué, pero la señora decía que le resultó complicado. Y su abogado le sugirió que mencionara esta situación del problema psiquiátrico que tenía y que con eso podían ver si les daban más rápido el acta de nacimiento. Eso fue lo que hizo la señora y desde ese momento queda marcada el acta de nacimiento con una interdicción precisamente por este estado de esquizofrenia que vivía este joven. Desde los 18, 19 años hasta los 31 vivió esta interdicción y para él era muy importante. Todo ese tiempo se mantuvo estabilizado con la medicina, nunca faltó a su medicamento, vivía con redes de apoyo. Este joven hacía transacciones bancarias, trabajaba haciendo chambitas porque no lo contrataban en ninguna empresa, pero podía trabajar en tiendas, haciendo mandados para ganarse dinero. Fue funcionario de casilla en las elecciones pasadas. Y entonces él creía que podía apelar para que quitaran esta restricción, este interdicto. Gracias a esta plática y que la compañía de estas redes de apoyo fue favorable lo que sucedió en este caso. Mínimamente fue escuchado y nos permitieron hacer saber que ya hay diferentes manejos en algunas situaciones muy específicas para este tipo de situaciones. Voy a terminar mi participación con esta frase que elegí para el final, que dice: la psicología
no puede decir a la gente cómo deberían vivir sus vidas. Sin embargo, puede proporcionarles significado para un cambio personal y social efectivo. Esta frase es de Albert Bandura. Les agradezco mucho la atención.